Europa está en el ojo del huracán. Por una parte hay una crisis fiscal que se ha traducido en una crisis de su moneda común, el euro. Muchos se cuestionan si podrá sostenerse la unidad monetaria en Europa o si algunas naciones regresarán a sus monedas nacionales. Luego está el asunto de un Estado benefactor que por diversas razones, incluyendo el perfil sociodemográfico de la sociedad, se cuestiona si podrá sobrevivir con políticas públicas tan generosas. Y finalmente está el tema político de tener que tomar decisiones que afectan a toda la Comunidad Europea en parlamentos que deben defender ante todo los intereses de cada nación soberana. Los problemas son muchos y las soluciones son dolorosas y, como dijo un analista, todas son malas. Ahora los europeos tienen que decidir cuál es la menos mala de todas las soluciones. Raúl, podremos aquí dedicarle varios programas a estos temas, claro, pero va a durar. Va a durar, así que empecemos con el tema del euro. ¿Es sostenible el euro, sí o no? Depende, o sea, no. Uy, ya me hablas como economista. No, porque es que, a ver, o sea, sí, en el actual arreglo institucional que existe en Europa, de una moneda común, con 17 países ejerciendo soberanía fiscal, sí, y soberanía sobre los sistemas fiscales independientes, y con un artículo 123 del Tratado de Lisboa que dice que el Banco Central Europeo no puede comprar deuda de los estados, es inviable el euro. Así es sencillo. O sea, con las reglas actuales es inviable. Es inviable. A ver, déjame preguntarle a Jorge. Jorge, ¿cómo la ves tú, experto internacionalista en este caso? Bueno, no, de la parte del euro, creo que Raúl tiene mucha más claridad que la que yo pudiera tener. Yo agregaría el elemento político y ahí quizás sería un poco más optimista que Raúl por una sencilla razón. Si Alemania y Francia quieren mantener la zona euro, quizás con uno o dos países que se puedan salir o no, o a ver qué hacen con ello, van a encontrar la manera o bien de cambiar el Tratado de Lisboa, o bien Maastricht, o bien permitirle al banco, a través del Banco Europeo, ya con su nuevo director italiano a partir de la semana que entra, buscar una fórmula distinta que no viole las disposiciones de Lisboa, etcétera. Si Francia y Alemania quieren mantener el euro, tienen al día de hoy, eso puede cambiar, al día de hoy tienen los recursos para hacerlo. A mí me parece que la apuesta franco-alemana es tan grande, es tan decisiva para el futuro de esos dos países, que en el fondo la idea de que el euro se caiga porque ellos lo dejen caer no es creíble para mí. Y insisto, creo que tienen los recursos para hacerlo, y si no los tuvieran, tienen la fuerza para convencer a Estados Unidos y a China que los apoyen para defender algo que le conviene a todo el mundo, no solo a Francia y a Alemania. Entonces, desde el punto de vista más geopolítico, quizás sería un poquito más optimista que Raúl, pero por supuesto reconociendo que sabe muchísimo más que yo de esto. Sí, pero a ver, no estamos. No hay contradicción, porque yo digo, si no cambian estas cosas, es inviable, porque técnicamente el euro desde el principio fue un mal diseño, políticamente hablando. O sea, no ha existido en la historia, y se ha intentado varias veces, una unión monetaria que no vaya apoyada por alguna forma de coordinación fiscal o unidad política. Los Estados Unidos es un ejemplo de una unión monetaria. Son 50 estados que usan una moneda, pero tienen a Washington como un gran coordinador de la política fiscal. Entonces, todos los intentos de uniones monetarias anteriores han terminado fracasando. Entonces, el Tratado de Maastricht pretendió crear una estructura de coordinación que supliera la falta de un ejecutivo central. Ese proyecto ha fracasado. Ahora, yo estoy de acuerdo con Jorge. El euro es un proyecto económico y es un proyecto político, son dos cosas. En el momento, el euro surgió porque cuando Alemania quiso unificarse, Alemania Occidental con Alemania del Este, Delors en Francia dijo, es el momento de comprometer a Alemania con la economía de Europa. Y Mitterrand le dijo, adelante, yo quito el veto de Francia a la Unión de Alemania a cambio de que Alemania se comprometa con una moneda común, con un destino común de Europa. Entonces, es un proyecto donde hay mucho capital invertido. Capital, claro. Capital político. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con Jorge de que van a usar ese capital político para cambiar las reglas y hacer que el euro de alguna forma funcione. Pero como está actualmente, no funciona. A ver, nos queda un minuto el satélite con Jorge. Quisiera un último comentario al respecto tuyo, Jorge, para pasarle la palabra a Héctor.
Mira, y yo creo que incluso también este miedo que ha habido en las últimas semanas de que distintos parlamentos, la semana pasada fue Finlandia, Austria, no sé cuál, esta semana creo que es Estonia y Eslovenia, que es el país más pobre, Eslovaquia más bien, no Eslovenia, Eslovaquia, el país más pobre de Europa, que de sus parlamentos, el destino del mundo y del euro está en manos del parlamento eslovaco. No, ¿por qué? Pues porque si en Brasil compran diputados y en México se compran diputados y en Estados Unidos se compran diputados, pues los alemanes saben comprar diputados en Eslovaquia, hombre, ¿no? Un parlamentito de cuarta no va a cambiar las decisiones que tomen los franceses y los alemanes con un chorro de lana, donde está en juego todo esto que decía Raúl con toda razón. Ese es mi comentario un poco cínico para cerrar el satélite, mi querido Leo. Bueno, comenzaste cínico y terminaste cínico. Te mando un saludo, Jorge, allá para variar. Nueva York. Muchas gracias, Jorge Castañeda. Héctor. Gracias, Leo. Yo pienso pensar, bueno, de hecho he pensado todo este tiempo como Jorge, de que este es un asunto político de tal envergadura, con unas consecuencias catastróficas de tal tamaño, que efectivamente los que tienen el poder ahí, que son Alemania y Francia y algunos aliados estratégicos, no lo van a dejar caer. Esta era mi convicción hasta hace poco, pero veo que se van retrasando y retrasando, y que están haciendo las cuentas muy mal, y que cada mes que pasa la cuenta crece, porque en el fondo tenemos, creo que lo decía así The Economist en la última edición, los países son viables, lo que no es viable son sus deudas, lo que tienes es que quitarles la deuda de encima y dejarlos que sigan adelante. ¿Quién puede hacer eso? Solo Alemania, solo Francia. Yo creo que con ayuda de Estados Unidos y creo que también con algún tipo de solidaridad de otros países líquidos como China. Yo creo que lo van a hacer, pero veo que se atrasan y se atrasan. Y en este momento no me parece... Pero se atrasan por algo. Bueno, por algo. Porque la opinión pública en sus países tampoco está de acuerdo. Porque hay un forcejeo fundamental político dentro de los países europeos, de los parlamentos, no el eslovaco, sino los más grandes, esperando el momento de que Alemania y Francia paguen y los rescaten, sin tener que pagar ellos el precio de un ajuste en los derechos a que tú te refieres, en los salarios que sabemos que tienen, en el nivel de vida. Entonces hay un forcejeo tremendo en el que un poco es una situación de a ver quién cede, a ver quién corre. Si corren Alemania y Francia y los rescatan a todo mundo, o sostienen el no pago hasta que cada quien empiece a hacer su ajuste. El otro día alguien me contaba una anécdota fantástica de que le dijeron a la ministra, creo que es ministra de Finanzas de Alemania, o ministro de Finanzas, ministro de Finanzas de Alemania, oiga, pero se están tardando, ¿no? Y le dice, bueno, sí, nos estamos tardando porque es el sistema, a menos que quieran que regresemos al sistema de antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí se tomaban decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces, bueno, es el tema de la democracia, ¿no? El tema... Hay un forcejeo. Pero la democracia fue el que llevó a ese sistema autoritario que señalas, porque Hitler surgió de ahí, ¿no? Por eso. Sí, pero lo que está diciendo es el ministro, a ver, tenemos presiones democráticas importantes. Entiendo, pero fíjate, yo quiero aportar dos cosas. Primero, Europa tiene los recursos para controlar la situación ella misma, no necesita la participación de Chile. ¿Sí los tiene? Sí los tiene. O sea, si tú consolidas la deuda total de la eurozona, sería una zona con una menor deuda que la que tiene Estados Unidos. Menos del 100% del Producto Interno Bruto. Sí, sería como 70% del Producto Interno Bruto. O sea, los recursos están disponibles. Lo que no está disponible es un mecanismo que organice políticamente el asunto. Entonces, y ese asunto está complicado porque los parlamentos, el Tratado de Lisboa, específicamente las constituciones de cada uno de los estados, especialmente Alemania, es explícita en restringir facultades de los gobiernos locales hacia los organismos multinacionales. Entonces, sin otorgarle músculo, poder, fuerza a los organismos multilaterales, como son el Banco Central Europeo y en este momento el embrión de gobierno que se llama la Facilidad de Estabilidad Europea, esos son los que pueden actuar con fuerza. Hay que capitalizar a la banca en toda la región, hay que regular en toda la región, hay que pasar de la regulación país por país a una regulación europea de la banca. Y hay que tener un sistema
un fondo, una especie de fondo europeo que intervenga en los mercados para resolver las crisis de liquidez que hay en los países. Todo eso implica delegar soberanía, y ahí es donde está el problema. Bueno, ya me pusieron aquí la luz roja, ya nos tenemos que ir, pero sí quiero hacerte rápido esa pregunta, porque es, o se regresa al esquema de soberanías nacionales con sus monedas, o se pasa a esto que tú decías. Correcto. A una darle unión probabilidad fiscal. a una y a otra posibilidad. En el largo plazo, 70% hacia una unión fiscal. En el corto plazo tendrán que desarrollar un mecanismo ad hoc, que sea un mecanismo de transición. Para digamos, barrer la casa un poquito. Creo que lo van a lograr con un 60-70% de probabilidad también. Pero no será la solución definitiva. Pues muchas gracias, Raúl. Héctor, ya no hablamos de lo de la socialdemocracia, que es la otra parte, ¿no? Yo creo que el problema no es la fiscal. socialdemocracia, sino el gasto de los gobiernos y la crisis que le cayó encima, ¿no? Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.